Hola a todos mis queridos amantes de las series turcas y de las historias que nos tocan el corazón. Sean todos bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que seguramente va a despertar la intriga y la emoción de muchos de ustedes, Tuba Büyüküstün en apuros y Engin Akyürek al rescate inmediato. Si lo han escuchado bien, vamos a hablar de esas colaboraciones icónicas entre dos de los actores más queridos y talentosos del panorama turco, y específicamente de cómo sus personajes se han visto envueltos en situaciones límite y cómo, a menudo, uno ha sido el salvador del otro. Pero antes de zambullirnos de lleno en este fascinante tema, no olviden hacer esa cosita tan importante que nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes: suscribirse al canal. Denle a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Créanme, tenemos un montón de sorpresas y análisis esperando por ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Cuando pensamos en Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, automáticamente nos vienen a la mente esas miradas intensas, esos diálogos cargados de sentimiento y, por supuesto, las tramas que nos dejan al borde del asiento. Y es que estos dos actores tienen una química innegable, una conexión que trasciende la pantalla y que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Pero hoy no vamos a hablar de romances épicos, bueno, no solo de eso. Hoy vamos a enfocarnos en esas secuencias dramáticas, en esos momentos de peligro, de incertidumbre, donde uno de ellos, o ambos, se encuentran en una situación realmente complicada. Piénsenlo, ¿cuántas veces hemos visto a sus personajes en apuros? A Tuba a menudo interpretando mujeres fuertes, pero que de repente se ven atrapadas por circunstancias adversas, ya sea por un error, por una conspiración o simplemente por la mala suerte. Y ahí, cuando todo parece perdido, ¿quién aparece para tenderle la mano? Pues muchas veces es Engin. O a la inversa, quizás Engin se mete en un lío por su temperamento, por defender sus ideales, y es Tuba quien con su astucia y valentía lo saca del pozo. Recordemos, por ejemplo, su inolvidable colaboración en Kara para Aşk, también conocida como Dinero Sucio y Amor. ¡Uf! ¡Qué serie! Allí sus personajes, Elif y Ömer, se vieron inmersos en un laberinto de corrupción, asesinatos y secretos familiares. Elif, una exitosa diseñadora de joyas, de repente se encuentra en el centro de una investigación criminal, con su padre como principal sospechado de asesinato. Imaginen el shock, la desesperación. Estaba rodeada de sospechas, su reputación en juego, su vida en peligro. Las cosas se ponían realmente feas para ella. Y Ömer, un honesto inspector de policía, pero con sus propios fantasmas, se ve obligado a trabajar con ella, a desconfiar y al mismo tiempo a protegerla. Hubo tantos momentos en los que Elif estuvo en una situación de no retorno, donde cualquier movimiento en falso podría haber tenido consecuencias devastadoras. Piénsenlo, los engaños, las amenazas, la sensación de estar atrapada en una red de mentiras. Y en esos momentos cruciales, ¿quién estaba ahí para intentar desentrañar la verdad, para buscar pruebas, para enfrentarse a los verdaderos culpables? Sí, Ömer, el personaje de Engin Akyürek. Él, a pesar de las dificultades, a pesar de las órdenes que contradecían su instinto, siempre luchó por limpiar el nombre de Elif, por descubrir la verdad que la mantenía en vilo. Era un rescate constante, no solo físico en algunos momentos, sino también moral y emocional. Pero no se trata solo de Kara para Aşk. Pensemos en otras producciones donde sus caminos se han cruzado, o donde, incluso sin estar juntos en la misma serie, sus personajes han evocado esa sensación de uno en apuros, el otro al rescate. A veces el rescate no es tan directo, tan obvio. Puede ser un consejo oportuno, una pista que cambia el rumbo de una investigación, o simplemente una mirada de apoyo que le da fuerzas al otro para seguir adelante. La fortaleza de sus interpretaciones radica precisamente en esa capacidad de transmitir vulnerabilidad y resiliencia al mismo tiempo. Tuba, por ejemplo, ha interpretado personajes que, a pesar de su aparente fortaleza, han pasado por episodios de profunda tristeza, de desesperanza, de sentirse completamente solas ante la adversidad. Y ahí es donde la figura de Engin, en sus distintos roles, a menudo se presenta como ese faro de esperanza, esa mano firme que la saca del abismo. Y viceversa. Engin, con esa aura de melancolía y determinación que lo caracteriza, también ha protagonizado personajes que se han visto envueltos en conflictos internos y externos. Quizás por impulsividad, por un sentido de justicia llevado al extremo,
o simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. En esas situaciones, ¿quién aparece como ese ancla? Como esa voz de la razón, o incluso como esa fuerza protectora. A veces es un personaje femenino con la templeza y la inteligencia para ver más allá de la tormenta, para ofrecerle una perspectiva diferente, para ayudarle a encontrar una salida. Aunque no siempre sea Tuba, la idea se mantiene. La conexión entre estos dos actores es tan potente que sus personajes, al interactuar, tienden a crear dinámicas de apoyo y rescate mutuo. ¿Y qué hace que estas escenas de rescate sean tan efectivas? Creo que tiene mucho que ver con la profundidad que ambos aportan a sus personajes. No son héroes infalibles ni víctimas indefensas. Son seres humanos complejos con miedos, con dudas, pero también con una capacidad increíble para amar, para luchar y para proteger. Cuando vemos a Tuba en una situación límite, sentimos su angustia, su vulnerabilidad, y deseamos que alguien la salve. Y cuando aparece el personaje de Engin, esa esperanza se materializa. Y lo mismo ocurre cuando vemos a Engin en problemas, intuimos su lucha interna, su frustración, y anhelamos que alguien le ofrezca esa mano amiga que necesita. La dirección, la cinematografía y por supuesto, los guiones, juegan un papel fundamental en esto. Esas tomas cerradas que capturan la desesperación en sus ojos, la música que intensifica la tensión, los diálogos que reflejan la urgencia de la situación. Todo contribuye a que nos involucremos emocionalmente y vivamos cada instante como si fuera nuestro. Y la presencia de Tuba y Engin, con su talento para transmitir emociones con una simple mirada o un gesto, eleva estas escenas a otro nivel. No solo vemos actores actuando, vemos personas sufriendo, luchando y finalmente encontrando una luz al final del túnel gracias a la intervención de alguien que se preocupa. Pensemos en la anticipación que generan. Cuando la trama se complica y uno de los personajes se ve en una situación realmente difícil, uno no puede evitar pensar, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Quién lo va a ayudar? Y si sospechamos que el otro actor clave podría intervenir, la tensión se multiplica. Esa expectativa es un arma poderosa para mantener al espectador enganchado. Y Tuba y Engin, al haber compartido proyectos tan exitosos y haber demostrado una conexión tan palpable, generan esa expectativa de forma casi natural. Podríamos decir que su colaboración en la pantalla a menudo se traduce en una sinergia que potencia las historias de rescate. Cuando uno está en apuros, la presencia del otro, ya sea como salvador directo o como catalizador para la salvación, se siente orgánica y poderosa. Es como si estuvieran destinados a encontrarse en esos momentos críticos, a darse fuerza mutuamente para superar los obstáculos más grandes. Es esa dualidad de fragilidad y fortaleza que ambos encarnan lo que hace que sus personajes sean tan humanos y sus interacciones tan impactantes. En resumen, hemos explorado la fascinante dinámica de Tuba Büyüküstün en apuros y Engin Akyürek al rescate inmediato, centrándonos en su química innegable y en cómo sus personajes se han visto envueltos en situaciones límite, a menudo encontrando en el otro la fuerza o la solución necesaria para salir adelante. Hemos recordado momentos clave especialmente de Kara para Aşk, donde esta dinámica fue fundamental para la trama, y hemos reflexionado sobre los elementos que hacen que estas escenas de rescate sean tan cautivadoras y emocionalmente resonantes para el público. La profundidad de sus interpretaciones, la complejidad de sus personajes y la habilidad con la que transmiten vulnerabilidad y resiliencia son factores clave en la creación de estas impactantes secuencias. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este recorrido. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuáles son esos momentos de Tuba y Engin que más recuerdan donde uno salvó al otro? ¿Tienen alguna serie o escena favorita que represente esta dinámica? Déjenme todos sus pensamientos y recuerdos en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden dejarle un gran me gusta, eso nos ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también sean fanáticos de estas dos estrellas turcas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.